Economía Hoy, democratizando la educación financiera. Yo creo que sí, si ha habido un gobierno que ha tenido valor para entrarle a todos esos temas, ha sido precisamente esta administración. Y ahí yo tengo apenas 3 meses de estar por acá, pero evidentemente lo que se hizo en la reforma tributaria del 2018 fue muy, muy importante y ahí hubo cambios estructurales de gran importancia. Por ejemplo, todo el tema de la nominalización de los incentivos, el hecho de contar con una disposición que viene a entrarle tan duro al tema del gasto como es la regla fiscal. La regla fiscal pues es lo que nos va a permitir a nosotros saber que después de que pasemos el periodo temporal del ajuste, vamos a tener un instrumento que va a obligar a los gobiernos de ahí en adelante a seguir manteniendo el gasto en control. Y esa es una herramienta que no teníamos sino hasta el año 2018, que se aprueba la ley 9635. Entonces, eso es también fundamental, pero adicional a eso, se han aprobado distintas leyes en el tema de pensiones. Por ejemplo, si bien puede ser que todavía hayan portillos y por ahí sé que se está trabajando en este momento una reforma legal en la Comisión de Gobierno y Administración, yo tengo que comentarles que, por ejemplo, a partir del mes de julio, acá en el Ministerio de Hacienda, iniciamos la deducción de un impuesto donde se estableció un piso para las pensiones de 2,25 millones más o menos, son algunas pensiones con cargo al presupuesto, y luego conforme van subiendo de ahí, sobre el diferencial se estableció un impuesto que va del 25 al 75%. Y con esa ley nosotros estamos haciendo retenciones por el orden de los 900 millones de colones mensuales, es decir, alrededor de 11,000 millones de colones al año. Entonces, ahí también hay un esfuerzo importante en esa materia. En lo que tiene que ver con el FES, nosotros precisamente en el presupuesto extraordinario que se aprobó hace un par de meses, habíamos logrado una reducción de 35,000 millones de colones para el FES, y en este logramos negociar una reducción total por el orden de 25,000 millones de colones, un 5% del FES. Entonces, ahí también hemos llevado adelante un proceso que, si bien probablemente todavía no sea tan fuerte como algunos quisieran, es un proceso que ya pues se viene avanzando y en el que ya por primera vez logramos que el FES y que los señores rectores entendieran la importancia de llevar adelante este proceso de colaboración con el resto del Estado costarricense. Comentarle que si bien el señor presidente planteó el tema de no a los despidos masivos, pues si se dan procesos de ajuste, por ejemplo, en lo que son propiamente los órganos desconcentrados, es probable que ahí haya que hacer algunos despidos, pero no estamos hablando de despidos masivos, sino sobre todo de una mayor eficiencia en el uso de los recursos, y esa es una situación que puede llegar a plantearse perfectamente en ese proceso de reorganización que tiene que darse no solo a nivel de órganos desconcentrados, sino también en otros lugares. Igualmente el tema de salario único, precisamente hoy nos comentaba la señora ministra de Planificación que en la Asamblea Legislativa están llevando adelante un proceso en el que buscan consensuar un texto sustitutivo para el proyecto de ley de empleo público, y como parte de eso se está discutiendo y esperamos que sacando adelante el tema del salario único. Y finalmente, en cuanto al tema de reingeniería financiera, es un tema que tenemos evidentemente que trabajar con los operadores institucionales del mercado. Esperamos, después ya de haber pasado por este canje que acabamos de terminar, tener la oportunidad de sentarnos con ellos para conversar más en detalle sobre la situación del mercado, sobre la situación del principal emisor de ese mercado, que es el Ministerio de Hacienda,
y la gran importancia que reviste para todos ellos contar con un papel que no solo les reditúe una tasa de interés adecuada al riesgo, sino que además les permita contar con un riesgo todavía mucho más controlado del que pueden tener hasta ahora. Y en eso ellos pueden ser parte activa de la solución. Así es que efectivamente buscaremos un camino para poder conversar con ellos más detalladamente y para buscar de forma voluntaria que entremos en procesos de gestión de deuda que sean mutuamente favorables tanto para el emisor Ministerio de Hacienda como para algunos inversionistas institucionales de importancia en el mercado. Me alegra mucho, don Elian, ver la apertura que tienen. Si entiendo bien, buscarían entonces incorporar algunas de estas ideas del tema de transferencias, que incluso en el staff report el fondo estimaba que había posibilidad de sacar de ahí 1.8% del Producto Interno Bruto con recorte de transferencias. Me encanta lo del salario único. No veo en la propuesta, se lo dejo ahí, la consolidación de todas las entidades públicas haciendo compras automatizadas a través del SICOP. Eso es mejor desde el punto de vista de control, eficiencia, precios. Mi estimado es que ahí se puede ahorrar por lo menos 0.5 del PIB si obligamos que todas las entidades del sector público hagan compras automatizadas. Y la otra idea que quiero dejarle es, a ver, entiéndame lo que le quiero decir. Ese sufrimiento, uno que pasó por ahí cuando, y usted también, cuando uno tiene que despedir gente, es lo peor que hay en la administración de los negocios. Es el momento más cruel cuando uno le quita el sustento a una persona, a un ser humano. Pero es parte de los procesos organizacionales y de lo que se llama alivianar el tamaño de las empresas y en este caso el tamaño del Estado. Ya hay sufrimientos en el sector privado, o sea, ya hay 300,000 personas que han perdido su trabajo por esta pandemia y hay otras 300,000 personas que se les ha caído el ingreso por, digamos, la reducción de la jornada laboral, al menos una suma similar, 300,000 personas. Entonces, con todo respeto, yo creo que el señor presidente tiene que entender que también tiene que haber sufrimiento en el sector público y tal vez, ¿por qué no pensar? Obviamente, hay que darle la liquidación laboral, eso es un gasto que hay que tomar en cuenta para que esta gente subsista mientras tanto, y ¿por qué no con la empresa privada, con la unión de cámaras, con las zonas francas, con CINDE, pensar en la creación de un fondo voluntario para, como así en las empresas privadas, uno ayuda a reubicarse a las personas que tiene que despedir, capacitarlas mientras tanto y también darles la posibilidad de reubicación o con los fondos de Banca para el Desarrollo permitirles emprender. Son ideas simplemente. Economía Hoy, democratizando la educación financiera.